Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. Aleluya, damos gracias al Señor en esta oportunidad que nos da el privilegio de poder entrar a su hogar, el poder entrar a compartir con ustedes un discipulado más de la palabra del Señor en este programa, el Enfoque Bíblico. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes el primer milagro de Jesús. ¿Qué revela el primer milagro que Jesús hizo? La Biblia registra que el primer milagro que Jesús hizo fue en unas bodas en Caná de Galilea. Y ese milagro no está ahí registrado en la Biblia solo por estar, obviamente, no solo para manifestar que Jesús hizo ese milagro de convertir el agua en vino. Eso fue algo maravilloso, hermanos, en ese día. El maestresala, cuando sacó esa agua, dice la Biblia, hecha vino, sin duda alguna eso provocó en sus vidas, provocó en sus corazones algo maravilloso, algo estupendo. Y lo dice la Biblia ahí, mire, lo que revela ese milagro que nosotros lo encontramos aquí en Juan, en el capítulo 2. Y dice la Biblia que cuando el maestresala sacó el agua hecha vino. Y ese es el milagro maravilloso que encontramos aquí en la Biblia, en Juan capítulo 2 y en el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino. Y ese es el milagro. Imagínense qué maravilloso fue para ese maestresala el haber sacado vino del agua que había entrado. O sea, el agua que entró no salió agua, sino que salió transformada. Y eso es de eso nos habla Jesús. Nos habla de transformación, nos habla de cambio, nos habla de ese milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué refleja este milagro? La Biblia dice ahí en el versículo 1: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y creo que esto es interesante que nosotros lo hablemos, porque la Biblia habla del vino como una figura del gozo. Y creo que si hay algo que se ha perdido en nuestra vida, si hay algo que se ha perdido en esta vida, realmente es el gozo verdadero. Y Jesús vino a esta tierra precisamente a eso, a recuperar el gozo que se ha perdido en la humanidad. El pecado hace que el gozo desaparezca en la vida. Hoy hay dolor, hoy hay muerte, hoy hay tristeza, hoy hay desolación. En muchos hogares hay depresión, en muchos hogares hay depresión. Pero el Señor quiere llegar, y por eso dice que Él llegó a esta boda, para darnos a entender que el Señor Jesús no solamente quiere ser un invitado en tu boda, no solamente quiere ser un invitado en tu matrimonio, no solamente quiere ser un invitado en tu familia, sino que el Señor Jesús quiere quedarse permanentemente en tu familia, en tu hogar y en tus hijos. Si hoy nos preguntamos por qué la sociedad ha perdido el gozo, ¿por qué ha perdido el gozo? Precisamente porque invitaron a Jesús a sus bodas, pero no invitaron a que Jesús se quedara permanentemente en sus matrimonios, en sus vidas. Pero el Señor Jesús vino precisamente a eso, a recuperar ese gozo que se ha perdido. Dice la Biblia que el Señor Jesús hizo ese milagro en ellos. Pero, ¿cuál fue la clave? ¿Qué utilizó el Señor Jesús? Dice la Biblia ahí en el versículo 6: y estaban ahí 6 tinajas de piedra
para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Creo que el Señor Jesús les estaba dando a ellos una orden, y eso es bien importante. Recordemos que la madre de Jesús les dijo a ellos: hagan todo lo que Jesús les dijo. Y creo que si nosotros queremos recuperar el gozo de nuestra vida, tenemos que hacer todo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado en su palabra. Quiere decir que el gozo se ha perdido en muchos hogares porque han dejado de obedecer lo que el Señor nos está diciendo en la palabra del Señor. Y el Señor Jesús da una orden aquí y les dice: llenen las tinajas de agua. Y quiero decirles que esas tinajas somos nosotros. Las tinajas aquí representan la vida de la humanidad, porque están hechas de barro, están hechas de tierra. Y las tinajas hablan de la humanidad, hablan de lo que nosotros somos. Y lo que el Señor está diciendo es que si queremos que ese milagro, esa transformación en nuestra vida se dé, tenemos primero que obedecer lo que Él nos está diciendo que obedezcamos. ¿Y cuál fue la orden aquí? Llenen esas tinajas de agua, llénenlas. Y dice que ellos llenaron las tinajas de agua hasta arriba. Ahora, el agua representa la palabra de Dios. La palabra de Dios en la Biblia representa el agua. Y nosotros tenemos que estar llenos de esta palabra. Ser llenos. Cada día llenarnos. Por eso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. El varón de Dios es aquel que pasa meditando de día y de noche en la palabra. Es el hombre que se llena de agua. Es el hombre que se llena de la palabra de Dios. Si tú quieres que en tu vida haya una transformación, en tu vida, en tu tinaja, tenemos que obedecer. Y lo que hay que obedecer es que tenemos que llenar nuestras tinajas de esta agua. Y conforme nosotros vamos llenando nuestras tinajas de esta agua, tenemos que obedecer lo que ella nos está diciendo. Ahora, esta palabra, esta agua que ellos echaron ahí, no era cualquier agua. Y tome nota, porque dice que estas tinajas ahí en el versículo 6, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Esa agua no era cualquier agua. El agua que ellos utilizaron fue el agua que servía para la purificación de los judíos. Porque lo que hace realmente esta palabra es purificar nuestra vida. Este libro, esta palabra, a diferencia de muchos libros, el propósito del por cual nosotros lo vamos a leer es porque ella va a purificar nuestra vida. Esta agua va a limpiar nuestra vida, va a limpiar nuestro corazón. Recordemos que nuestro corazón viene arrastrando cosas de la cultura, viene arrastrando cosas de nuestra crianza, de nuestra forma en que nos criaron. El mundo llenó nuestra cabeza de ideas, de fundamentos, llenó nuestras cabezas de conceptos. Y son esos conceptos y son esas ideas las que han hecho que nosotros vayamos perdiendo el gozo en nuestra vida. Pero el Señor Jesús quiere que nosotros seamos limpiados. Y lo que nos limpia es la palabra. La palabra es la que nos limpia. Es la palabra la que nos limpia. Es la palabra la que hace esa obra de purificación en nuestras vidas. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que estas tinajas sean llenas hasta arriba de esta agua, de esta palabra. Por eso el Señor le dijo a la samaritana: el agua que yo les daré a ustedes no volverán a tener sed jamás, porque el agua que yo les daré será para vida eterna.
Es la palabra que está entrando a las tinajas. Fue esa palabra la que entró a esa tinaja llamada mujer samaritana. Pero esa palabra, y ese es el punto principal en este primer aspecto, la palabra llegó a transformar. La palabra no llegó vacía y no dejó vacía esa vida. La palabra cumplió el propósito por el cual fue enviada a la samaritana, a esa tinaja que fue llenada de esa agua de purificación que salía de la boca de Jesús, y poco a poco empezó a transformar esa vida, poco a poco empezó a restaurar esa vida, empezó a entender que ella tenía que estar limpia, purificando su corazón, porque sabía esa palabra que ella estaba recibiendo, que ella no estaba caminando conforme el agrado de Dios. Ve y llama a tu marido. El agua estaba entrando a esa tinaja. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, el agua seguía entrando. Bien has dicho, porque el marido que tienes ahora no es tu marido. O sea, ella estaba caminando en una relación ilícita. Y ella fue confrontada con esa palabra. Y esa tinaja empezó a transformarse, empezó a recapacitar y decir, es cierto, no estoy caminando conforme a la purificación de los pecados. Y esa palabra llegó a transformar su vida. Y de ahí en adelante, esa tinaja empezó a experimentar el gozo verdadero que viene después de una restauración, que viene después de una edificación que el Señor hace en las vidas. Por eso este primer milagro que el Señor Jesús hizo iba a reflejar lo que Jesús hizo durante 3 años y medio: trabajar con tinajas, trabajar con la palabra, esa palabra que purifica, esa palabra que limpia nuestras mentes de ideas, de conceptos, de ideologías, de prejuicios, de paradigmas. Esa palabra que viene a limpiar las tinajas y hacer que esas tinajas queden limpias, para que luego el vino de Dios pueda fluir en las vidas de estas tinajas. Y es lo que el Señor quiere hacer ahora en nuestras vidas. Quiere restaurar, quiere transformar vidas, como transformó la vida de la mujer samaritana. Por eso es interesante que el siguiente episodio que vemos en la vida de Jesús, después que Él termina en esas bodas de Caná de Galilea, mostrándonos y revelándonos que Él viene a la tierra a limpiar nuestras vidas. El siguiente capítulo, el siguiente episodio lo vemos ahí en Juan capítulo 2 y en el versículo 13. Y el título ahí es Jesús purifica el templo. Jesús purifica el templo. Ahora no está hablando de purificar las tinajas. Él ya nos enseñó en el anterior milagro que Él trabajó con tinajas en esas bodas, haciéndonos una revelación que es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por eso lo primero que Él hace después de esas bodas es entrar al templo y hacer una limpieza en el templo. Y es lo que necesitamos nosotros, que Él haga una limpieza en este templo, como hizo en el templo de la mujer samaritana. Ciertamente ella era alguien que deseaba adorar. Es más, cuando estaba conversando con Jesús, ella le dice: mira, en este monte adoraron nuestros padres. Pero esta mujer sí era consciente de la importancia de adorar a Dios, la importancia de tener un lugar donde ministrar a Dios, pero su vida, su templo, su tinaja estaba sucia, su tinaja necesitaba que la palabra entrara a purificar su vida. Por eso el Señor empezó a hablar con ella, a dialogar, empezó a ministrarla, y conforme el Señor la ministraba con la palabra, empezó a confrontar su vida
Y ella empezó a entender que su vida realmente estaba caminando lejos de la vida de Dios. Estaba caminando en una relación ilícita. Y ella recapacitó y dijo, sí es cierto, yo necesito ser limpio. Y todos en la vida, hermanos, necesitamos la palabra que entre a limpiar áreas en nuestro corazón. Áreas que la palabra entre a limpiar nuestra vida para que el vino de Dios pueda estar ahí. Él dice, de la palabra del Señor dice que Él no pone vino nuevo en odres viejos. Porque si Él echa vino nuevo en odres viejos, ese mismo vino va a hinchar ese odre. Entonces lo que necesitamos son odres nuevos, odres transformados. Y esa transformación lo hace la palabra de Dios. Y por eso es importante que nosotros atendamos la palabra de Dios. Por eso el propósito de este programa, el enfoque bíblico, es precisamente presentarte un enfoque bíblico, que es lo único que puede limpiar nuestra vida y nuestro corazón. Y Dios en esta oportunidad está interesado en limpiar los templos. Por eso el siguiente episodio en la vida de Jesús lo vemos ahí en Juan capítulo 2 y en el versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercadeo, porque mi casa será llamada casa de oración, dijo también en cierta oportunidad. Entonces el Señor Jesús entró al templo, a limpiar el templo. Empezó a sacar a los religiosos, empezó a sacar ese espíritu de religiosidad que había. Y creo de que esa es una figura que nos muestra el propósito de Dios de querer llegar a este templo y limpiar este templo. El Señor quiere hacer una restauración en nuestra vida y en nuestro corazón. Él quiere quitar esa religiosidad de nuestra vida y limpiando el templo, Él hará que su presencia pueda fluir de una manera maravillosa. Así como nos muestra en las bodas de Caná de Galilea, que esas tinajas, después de haber recibido el agua de la purificación, lo que salió después fue el vino de su presencia. Como nos muestra en la mujer samaritana, esa tinaja que estaba caminando desordenadamente, esa tinaja de vida que estaba caminando con manchas de pecado en su vida, pero la palabra llegó a través de Jesús y transformó su vida y transformó su corazón. Por eso el Señor Jesús dice ahí, sigue diciendo la Biblia, Jesús conoce a todos los hombres, y lo dice ahí en Juan capítulo 2 y en el versículo 23. Después que el Señor Jesús llega al templo y Él limpia el templo, el